por supuesto, buenos días a Latinoamérica. Le damos la bienvenida a esta International Masterclass, un evento organizado del Instituto Raymond Gaya y en colaboración con la Corporación Universitaria Iberoamericana. Pero antes de presentar a nuestro ponente de hoy, quiero saludar a todas las personas que hoy nos acompañan en directo desde nuestro auditorio virtual. Gracias por vuestra presencia y también, como no, a los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube en cuanto subamos esta grabación en el futuro, ¿no? Quisiera aprovechar de indicar que, bueno, que este 6 de marzo se celebra el Día Europeo de la Logopedia. Felicidades a todos los logopedas y también contamos, por supuesto, con la participación de Carlos Alberto Calvache, ¿no? Él es fonoaudiólogo colombiano, especialista en vocología, magíster en comunicación y educación y con un y doctorando en Applied Science Engineering. Es fundador y CEO de Vocology Center. Es investigador, es clasificado en el Ministerio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, dedicado al estudio de la voz humana y a la rehabilitación vocal, ¿no? Así como el entrenamiento de la voz profesional y la bioingeniería aplicada a la evaluación y comprensión fisiológica de la voz, ¿no? Antes de que empiece con la ponencia, también quisiera recordarles algunos extremos que seguramente van a ser de interés. Uno, que tienen el chat para que se presenten, digan dónde son, de qué universidad vienen, si vienen de España, vienen de Colombia, vienen de Honduras, de República Dominicana, ¿no? Y también tiene un apartado específico de preguntas y respuestas para que cuando quieran puedan establecer o formular la pregunta a través de ese espacio. Por favor, no las pongan en el apartado chat, porque ese chat es para intercambiar, para dialogar de temas más triviales, pero ese apartado dejémoslo para las preguntas que queráis hacer a nuestro ponente de hoy, ¿de acuerdo? Que serán respondidas al finalizar la charla. Esa charla, que será aproximadamente de 45 minutos, luego dejaremos unos 15-20 para preguntas y, por supuesto, al finalizar la sesión vamos a compartirles un enlace para que puedan solicitar un certificado gratuito de asistencia, esa constancia importante para verificar que han asistido, ¿no? Y también les animo, como no, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde dentro de unos días, como digo, tendrán una conferencia subida para poderla visualizar posteriormente. Y también les animo a consultar nuestra oferta académica de másteres universitarios oficiales en nuestra web institutoraymondgaya.com. Bueno, ahora sí, Carlos, bienvenido. El público es tuyo. Fermín y a todo el equipo del Instituto Raymond Gaja y por supuesto aquí a la Iberoamericana, que es mi casa, un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación a participar de este espacio que sin duda nos permite compartir no solamente entre países latinoamericanos, sino ahora trascender las barreras y poder llegar también a Iberoamérica y pues entender esto que nos apasiona a todos en este campo que es la logopedia para ustedes, para nosotros la fonoaudiología y puntualmente la vocología en mi caso, que es la disciplina que se encarga del estudio de la voz. Un placer compartir y estar aquí con ustedes. El Voy a gusto es compartir nuestro, entonces Carlos. mi presentación. Adelante, compañero, claro que sí. Gracias, gracias Fermín. Bien, como sé que el tiempo es estricto, tenemos 45 minutos. Ya me ha presentado Fermín, muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo para todos los que están conectados en este momento. Lo que yo les quiero compartir en este espacio es una relación entre la práctica clínica, por supuesto, porque hago práctica clínica, pero también con respaldo en la evidencia científica. Y si ustedes se percataron del título de esta presentación, tiene que ver mucho no solamente con la rehabilitación de voz, específicamente en una entidad diagnóstica que conocemos como la parálisis laringe unilateral, sino que además tiene una perspectiva desde un enfoque eh, digamos que hoy se conoce como la metaterapia y muchos de ustedes van a preguntarse en estos momentos qué es eso de la metaterapia. Pues ese prefijo meta hace referencia quizás a ir más allá, a generar un proceso reflexivo, a generar un proceso de entendimiento de cómo yo hago los procesos terapéuticos y qué realmente hago a nivel estratégico para rehabilitar. Sabemos de entrada que la voz es
un proceso, ¿cierto? Que involucra elementos tanto sensoriales como motores para su producción y por lo tanto, quizás lo que busca esta presentación es romper con la tradición terapéutica sintomatológica, en donde a través de una evaluación específica, en donde encontramos unas características, unas particularidades fisiológicas del paciente, en pro de esos síntomas, pues vamos rehabilitando. Lo que busca precisamente esta masterclass es romper con ese paradigma y hoy entender que existen nuevas alternativas, nuevas formas y un nuevo proceso, un nuevo campo, una nueva sombrilla denominada metaterapia para hacer procesos de rehabilitación de una manera más efectiva. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Hago también, puntualizo más bien que esto que voy a presentar aquí está publicado en una de nuestras revistas del programa de fonoaudiología americana que se llama Revista Arete, a la cual también los invito a visitar en la página web de la Ibero, en la página web de Arete, revista Arete. Es una revista que tiene ya harta trayectoria en el campo de la fonoaudiología y la logopedia aquí en Latinoamérica. Y esto que les voy a presentar está publicado en uno de esos volúmenes que fue dedicado específicamente a vocología. Este volumen fue en alianza con Vocology Center y aquí publicamos esto que les voy a presentar el día de hoy. Es un caso de 39 años, masculino, de ocupación administrador. El motivo de consulta lo plantea la esposa, ya que en el momento de la consulta el paciente no tiene absolutamente nada de voz y dice la esposa quedó sin voz después de una cirugía de columna cervical. Dicen que tiene parálisis de pliegue vocal derecho. Los síntomas vocales subjetivos, actualmente tiene un tratamiento de radioterapia en el momento de la consulta. Refiere su voz con pérdida de cualidades en tono e intensidad. No refiere actualmente a dificultades de deglución ni dolor. Siente fatiga ocasional ante actividad física. Algunos antecedentes. Nos llega esta imagen estroboscópica y ahorita la vamos a analizar porque también nos llega, como es una remisión de laringología, nos llega un video. Una cervicotomía por tumor a nivel de C3 hace 3 meses o 3 meses anteriores a la valoración, por una linfadenectomía cervical. Al mes de posoperatorio inicia fonoaudiología o logopedia, la cual no realiza desde hace un mes previo al momento de la valoración. Vive con su esposa y con un hijo menor, es administrador y es el director de un instituto de educación superior. El motivo de la remisión es precisamente por laringología, quien refiere tras un estudio estroboscópico un edema e hiperemia del interaritenoideo con parálisis de pliegue vocal derecho en posición paramediana y nos envía la estroboscopia. Los métodos de exploración que tuvimos para este caso fueron la bioestroscopia laringea, un análisis acústico perceptual con la escala RASAT, evaluamos el tiempo máximo de fonación, el tiempo fisiológico de fonación, hicimos un análisis acústico para determinar diferentes parámetros de fuente y filtro y también tuvimos el acceso a electroglottografía. Entonces, analicemos primero los primeros momentos. Esta es la imagen estroboscópica. Aquí voy a poner el video en donde se ve particularmente la parálisis del paciente. También se ve el borde libre del pliegue vocal derecho de forma irregular. Ustedes lo pueden observar aquí en esta imagen. Está arqueado, está cortado, tiene una alteración a nivel vertical. Hay una presencia de algo que denominamos estroboscópicamente un bowing, que es esa curvatura que está teniendo la forma de la glotis, ¿cierto? Precisamente por esa necesidad de compensación. El pliegue vocal izquierdo, si ustedes analizan, tiene bastante aumento en la compensación, tanto que el pliegue vocal falso o banda ventricular está teniendo incluso también un acercamiento a la línea media. Entonces tenemos una parálisis de pliegue vocal derecho, pero un pliegue vocal izquierdo que está intentando compensar incluso con hiperfunción a nivel supraglótico. Bien. En la evaluación subjetiva de la voz, quiero ponerles un audio como llega el paciente. Perdón, no estoy seguro si compartí audio en esta ocasión. Déjenme, vuelvo y comparto No, pero aquí, comparto con aquí audio. tiene Listo. audio, este sí, ¿no? Sí que tiene audio, sí, correcto. Sí, sí, sí. Ahí va.
Esta es un audio como llegó el paciente, entonces seguramente van a escucharlo muy bajito porque no es la calidad del audio, sino la calidad vocal precisamente del paciente. Entonces, si pueden acercarse a su parlante, mejor. Ahí está. Oh, no, no. Es que yo boto el aire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esa es la voz inicial. Aquí tengo otra muestra. Esta es mi casa. Se intenta una A prolongada para escuchar esas características acústicas. Esta es mi casa. Bien, el paciente entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene unas características bien severas de soplosidad. Obviamente el aspecto atribuido a parálisis de pliegue vocal derecho, la disminución de la amplitud de vibración, lo que disminuye bastante la intensidad. Es una voz áspera, con tensión, pero también astenia. Recuerden que él tiene astenia porque obviamente tiene un debilitamiento a nivel glótico, pero también tensión porque está tratando de compensar con su pliegue no paralizado esa aducción de pliegues vocales. Entonces, esta es la calificación que se le dan rasada, una ronquera moderada, una aspereza moderada, una suplosidad severa, una astenia severa y una tensión moderada. En la evaluación de cualidades acústicas, un tiempo máximo de fonación promedio de 6 segundos, un ataque débil, un cuerpo inestable, en el final una filatura trunca por su incompetencia fonorrespiratoria, hay aspectos de diplofonía. Al realizar la competencia glótica con el índice SZ o SI, nos da un cociente de 1,4, lo que nos indicaría el cierre incompleto a nivel glótico y probablemente el atribuido a esa parálisis de pliegue vocal. A nivel de permeabilidad nasal, no se evidencia complicaciones, el tipo respiratorio predomina el clavicular con ascenso y el modo respiratorio, aunque es nasal, en reposo a ocasiones mixto, refiere que en las noches tiene ocasionales dificultades respiratorias. Pasamos ahora al análisis acústico. Es relevante que ustedes comprendan muy bien todo el contexto de la evaluación, porque asimismo cuando entendamos la intervención vamos a hacer un comparativo pre y post y entender qué fue lo que mejoró. En el análisis acústico, pues evidenciamos características de la perturbación de la frecuencia y perturbación de la amplitud con el jitter y el shimmer bastante dispersos y una alteración bastante notoria con la relación armónico-ruido. Variaciones y digamos que una alteración bastante notoria también en la frecuencia fundamental, la cual está bastante descendida con 99 hercios, la intensidad por supuesto también disminuida cerca a 54 decibeles y pues lo que nos evidencia baja calidad a nivel de la perturbación. Al observar los contornos de frecuencia y de intensidad vemos bastante irregularidad en los contornos de frecuencia y de intensidad con la frecuencia vocal. La frecuencia descendida, cuando vemos este espectrograma entre las frecuencias entre 1000 y 3000 haciendo un zoom bastante importante, entendemos que por supuesto la voz está hasta los 5000 hercios reconociendo armónicos. Sin embargo, fíjense que incluso aquí por debajo de los 1000 hercios ya hay una pérdida de la calidad armónica con mucho ruido interarmónico, probablemente atribuido a ese exceso de turbulencia glótica propia de la parálisis de pliegue vocal que tiene. Cuando sacamos espectros promedios a largo plazo o Long Term Average Spectrum, LTAS, vemos siempre con estos LTAS cómo se comportan las diferentes porciones de la calidad vocal. Por ejemplo, en la zona entre los 0 y los 1000 hercios, uno debería ver una pendiente ascendente, es decir, que la frecuencia fundamental esté por debajo del formante 1. Aquí vemos lo contrario, está pasando que la frecuencia fundamental está por encima del formante 1, lo que nos indica ya baja calidad vocal y se relaciona puntualmente con ese grado de aducción glótica. Pero además vemos que en la franja entre los 5000 y los 8000 hercios se observa un aumento de esos picos con un ruido armónico bastante tremendo, lo cual lo atribuimos a esa calidad armónica fruto de ese espacio, de esa cantidad de soplosidad que hay entre los pliegues vocales. Asimismo, vemos en esta zona que estarían entre los 3000 y los 4000 hercios, que los armónicos no tienen periodicidad, que están con
pérdida de la amplitud y una pendiente espectral bastante abrupta. Lo que nos indica esta pendiente básicamente es una muy baja calidad vocal. Y a nivel de electroglotografía, pues vemos un cociente de contacto glótico de 40% aproximadamente, una frecuencia fundamental que está mínimamente ascendida con respecto al análisis acústico. Recuerden, el análisis acústico está en 99 hercios, aquí nos da 106. Sin embargo, la forma de la onda, pues nos indica la calidad que tiene a nivel de voz. Es una simetría de tipo Peak-Skewing, lo que nos explica que los pliegues vocales duran más tiempo abriéndose que cerrándose, además de un incremento en esa convergencia de la glotis y de la diferencia en fase vertical, coherente con la imagen estroboscópica que nos llegó. Así las cosas, el diagnóstico que se le da a este paciente entonces es de una disfonía de etiología orgánica severa, consecuente de parálisis de pliegue vocal derecho en posición paramediana, una voz caracterizada por exceso de soplosidad y tensión, con tono, acá está mal, es agravado, intensidad reducida y timbre pobre en armonía alterado en un 80%. La deficiencia es severa en competencia glótica, mínima economía vocal con bajo poder aerodinámico para la producción de la voz y con presencia de esfuerzo en la búsqueda de mayor audibilidad. El rango vocal es no óptimo, el usuario presenta limitación para actividades de interacción comunicativa en modalidad oral y su familia, amigos y con diferentes contextos cotidianos. Esto un poco desde un diagnóstico. Antes de hablar del proceso de rehabilitación que se hizo con este paciente, quiero dar un contexto relacionado con el concepto de metaterapia. La metaterapia hoy en día hace referencia a no solamente qué tengo que hacer yo a nivel de ejercicios, cómo los tengo que ejecutar, cuáles son las estrategias, qué instrumentos utilizo, no hace referencia tanto al qué hacer, sino que el concepto de metaterapia hace referencia más al cómo yo como terapeuta debo estructurar diálogos, tareas reflexivas, procesos que involucren a través de esa metacognición alcanzar objetivos. Es decir, que la metaterapia lo que tiene que llevarnos a pensar a nosotros como terapeutas es qué hago para que el paciente, el usuario, la persona con la que yo estoy trabajando, mi cliente, sea más consciente de sí mismo al momento de ejecutar su voz. Y esto mucho más relevante en un área como la voz, en donde sabemos que la producción de voz no involucra solamente procesos motores básicos, sino que involucra un desarrollo somatosensorial y que en ese proceso sensorial me voy a permitir mejorar mi calidad vocal o disminuir mi calidad vocal. A veces pensamos que el hecho de hacer una terapia vocal involucra solamente demandar al paciente en ejercicios en el que tiene que hacer producciones de voz, lo cual sí tiene que ver con la rehabilitación vocal, porque por supuesto estamos rehabilitando la voz, pero se nos olvida que la producción de voz requiere de un control y de un proceso metacognitivo y sensorial. Entonces, a veces, por ejemplo, nos enfocamos más en darle ejercicios al paciente que en enseñarle qué tiene que sentir y desde esa sensación cómo lo debe ejecutar. Y hacia esto se enfoca un poco más ese proceso metaterapéutico que vamos a ver. Hay que entender que rehabilitar a una persona y mucho más en el proceso de voz involucra un reaprendizaje y hay que entender que el aprendizaje es un proceso cognitivo. No podemos decir que rehabilitar a una persona es solamente demandarle y pedirle hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Hoy está más que comprobado científicamente que la práctica repetitiva solamente me genera ejecución, que la práctica repetitiva no me genera un proceso o no me garantiza un proceso de aprendizaje real. Y desde perspectiva, entonces se involucran otros elementos cognitivos como la atención, como la memoria, como la percepción, como la motivación, y son más relevantes estos que incluso darle al paciente ejercicios para que repita y repita y repita. Creo que hoy estamos en un momento en que la logopedia y la fonoaudiología tienen claridad y evidencia científica en que la repetición y la ejecución de patrones motores con secuencias instauradas no garantiza el cambio de un patrón motor efectivo. Por eso tan famosas hoy en día las no praxias, por eso tan famoso hoy en día el hábito de generar cambios motocognitivos desde el aprendizaje sensorial, desde el aprendizaje sensoriomotor y no necesariamente solo desde la repetición y ejecutor de prácticas repetitivas.
Desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál fue el tratamiento que se le dio a este paciente? Se inició un mes después de su procedimiento quirúrgico. Al paciente se le determinan 5 sesiones de intervención y yo creo que esto es lo más llamativo de este caso y es que muchos dirán, en solamente 5 sesiones se puede rehabilitar una parálisis de pliegue vocal con la calidad vocal que estamos mostrando, que es un paciente que tiene una pérdida de la calidad vocal bastante severa, como lo mostré en todos los procesos de evaluación y los parámetros que mostré antes del diagnóstico. Pero además que esas 5 sesiones se desarrollaron en un mes y en un mes de terapia, tan solo un mes, el paciente cambia de tener una baja calidad vocal a una alta calidad vocal. Y esto es lo más llamativo. Y lo mostrábamos, por ejemplo, que día en Vocology Center, en una charla que dimos en conjunto con el doctor Ignacio Coveta, en donde hablábamos que la necesidad del proceso terapéutico o logopédico hoy, como lo llaman ustedes en España, el doctor Ignacio Coveta es de España, está en Madrid, y mencionábamos cómo la calidad depende no solamente del ejercicio de la terapia, sino de cómo yo optimizo el recurso más importante para el paciente, que es el tiempo. Antes estábamos acostumbrados a tener ciclos terapéuticos de 10, 15, 20 sesiones y además no solamente un ciclo de toda esa cantidad de sesiones, sino 3, 4, 5 ciclos y el paciente terminaba con 50, 80 sesiones en un año, en 2 años y al final de un año y 2 años decía, el paciente no ha mejorado su calidad vocal en pacientes como esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces, lo que busca este nuevo paradigma es ver cómo en tan poco tiempo, con estrategias efectivas, con el apoyo de la metaterapia y con una buena estructura de un plan de intervención, se puede lograr cambios en la calidad vocal de manera efectiva. Cada sesión tuvo una duración de 5 minutos. Se realizaron ejercicios desde una perspectiva de rehabilitación vocal fisiológica. Aquí no voy a entrar a hablar de la filosofía de rehabilitación vocal fisiológica porque obviamente nos llevaría a tener una sesión gigante. Por ejemplo, en el diplomado de Vocology Center de rehabilitación vocal fisiológica vemos casi solamente 24 horas entendiendo la fisiología y cómo este nuevo proceso se adapta a las condiciones terapéuticas de cada individuo. Y además adaptamos en este tratamiento un plan casero basado en estos ejercicios, en estas estrategias, perdón, y principios del aprendizaje sensorio-motor. Puntualmente utilizamos el foco de atención externo, la variabilidad de la práctica, el desarrollo de la metacognición para que el paciente tuviera un automonitoreo constante de su voz y además la cantidad del tiempo de la práctica en los ejercicios que se realizaron. Vamos a ver entonces esto sesión a sesión. Lo que voy a mostrarles entonces a continuación es cómo hicimos sesión a sesión, 5 sesiones, para que el paciente fuera cambiando su voz y además sesión a sesión les voy a ir mostrando audios de cómo fue migrando la voz del paciente para ir cambiando su calidad vocal. El tratamiento, recuerden que consistió de 5 sesiones. Las 2 primeras sesiones se hicieron en la primera semana de tratamiento, o sea, la primera semana fue intensiva, 2 sesiones. En adelante, una sesión por semana. Es decir, en 4 semanas se hicieron 5 sesiones para un total de una intervención de un mes exacto. ¿Qué se hizo en la primera sesión? En la primera sesión, yo les voy a mostrar primero en los cuadros iniciales de cada diapositiva qué ejercicios se hicieron. Pero quiero dejar en claro que lo más relevante de este proceso de intervención no son los ejercicios que les mostré en el artículo. Si quieres, ahorita al final les dejo el link para que ustedes descarguen el artículo y en el artículo que publicamos está todo el cuadro, sesión por sesión, ejercicios por ejercicios, estrategias por estrategias. En el artículo está muy bien descrito absolutamente todo el procedimiento, el antecedente, la evaluación, la postevaluación, todo lo que ustedes quieran saber. Pero lo más relevante que quiero resaltar acá es que no nos interesa tanto los ejercicios. Si bien los ejercicios están estructurados de una manera lógica para la evolución del paciente, lo que nos va a interesar es las estrategias que utilizamos para que el paciente durante este mes de intervención tuviera realización de estos mismos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio fue digitopresión constante en la milaringe afectada. Lo que se busca acá es hacer un pushing al nivel del cartílago tiroides en el paciente
considerando que detrás de ese cartílago tiroides pues está la glotis, y que en la laringe afectada ese pushing nos va a ayudar a que ese pliegue paralizado pues tenga una mejor aducción hacia línea media. Lo que habitualmente uno busca en este paciente es que a través de movimientos cefálicos, haciendo ese pushing en hemilaringe, el paciente haga como un I o ki, si queremos generarle un poquito más de esfuerzo glótico, gi, ki, y que en diferentes posiciones cefálicas el paciente, al emitir ese sonido, encuentre en qué posición de su cabeza genera mejor sonido. Entonces voy a emular lo que haría un paciente. Un paciente con estas calidades empieza como un ki, 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 y de pronto en algún momento, en una posición específica, la que sea mejor para el paciente, él encuentra que en esta posición, por ejemplo, al hacerle yo en mi presión, el paciente pasa de un ki a un ki, ki, ki. Es decir, por el aumento de la digitopresión más el cierre glótico propio del movimiento cefálico, se empieza a experimentar una mejoría en la calidad vocal. Y esto es relevante, no solamente porque el paciente ahí se da cuenta auditivamente, perceptualmente, de que su voz va a mejorar, pero además de que sí hay un movimiento que le genera el grado de aducción propio para una calidad vocal. Bien, recordemos que este paciente viene de una cervicotomía. El paciente cuando llega aquí tiene reducida una movilidad a nivel cervical, porque el paciente está extremadamente rígido y seguramente le dijeron a nivel clínico que evitara al máximo cualquier tipo de movimiento brusco. Aquí se empieza a generar un tipo de movimiento, se le da un poco más de confianza para que el paciente empiece a mover de manera fácil movimientos circulares, cualquier tipo de movimiento a nivel de musculatura cervical y por lo tanto también a nivel extrínseco laringio. Si bien a mí no me interesa llegar a manipular en estos momentos la laringe del paciente, lo único que yo quiero con este ejercicio no es mejorar la calidad de la musculatura, porque ese no es mi oficio. Mi oficio es en este momento que gane confianza en esa movilidad, que cuando él tenga cualquier tipo de movimiento, ya sea amigo un poco más del dolor, que lo vaya reduciendo, pero además que tenga confianza en esa movilidad. De lo contrario, yo no voy a poder hacer nada con la voz de este paciente. Aquí pongo Laxbox y seguramente ustedes van a decir Laxbox, sí, Laxbox es una marca registrada de marqueta SIVO, finlandesa, en donde se ha patentado la manguera con la que se pueden hacer burbujas o terapia con resistencia en el agua, y lo ponemos Laxbox porque pretendíamos publicarlo y teníamos que utilizar un protocolo específico. Sin embargo, si tuviéramos que ser ceñidos a la realidad, pues esto es terapia con resistencia en el agua, es decir, hacer fonaciones por un tubo en donde haya una resistencia. La resistencia del agua genera también una resistencia a nivel glótico, y ese grado de sumergimiento del tubo dentro del agua pues va a generar también un grado de esfuerzo o de resistencia en la laringe para mejorar ese grado de aducción glótica. Entonces lo que quisimos fue utilizar específicamente el protocolo Laxbox para hacer esta resistencia en el agua. El protocolo Laxbox dice que es una manguera de un plástico específico, con una longitud específica, con un radio específico y con escalas ascendentes de tercera y quinta, con mesa di voce, que es variaciones en la intensidad. Entonces lo que el paciente hacía era simplemente burbujas, aumentando o variando el tono, cambiando y bajando la intensidad o imitando la melodía de una canción, como por ejemplo el cumpleaños feliz o el himno nacional, etcétera. Bien. Pero además terminamos haciendo conversación espontánea en donde el paciente lograra procesos de autorregulación del tono que estaba percibiendo, el que encontró con mejor calidad, y también de su intensidad, además de su registro de fonación. El paciente estaba muy acostumbrado a esta sensación. Una voz extremadamente caótica, con un modo de fonación excesivamente soplado, porque no tenía cómo más hacerlo. Entonces la autorregulación era a él decirle, mire, cuando usted escuche mejor calidad vocal, mantenga esa calidad vocal. No importa que el tono sea muy agravado. Lo importante es que salga con calidad. Los pacientes con este tipo de calidad vocal particularmente tienen mucha percepción auditiva de que su voz está acá en esta sensación y que no la pueden, otros están acá en esta sensación y tampoco la pueden controlar. Entonces, lo que se le dice al paciente es ni la una, ni muy soplada, ni la otra muy apretada.
Busque una voz así sea bajita, pero que tenga un poco de calidad. Y ya ustedes van a escuchar lo que el paciente logró. Le dijimos como plan casero, haga al azar cualquier ejercicio de los que vimos en esta primera sesión. Dentro de los principios de aprendizaje sensoriomotor, por favor, enfóquese a nivel externo en la calidad del sonido y en las sensaciones físicas que experimenta con el sonido. Es decir, no se enfoque tanto en repita y repita y repita, repita el ejercicio, sino enfóquese más en que cada vez que haga el ejercicio, usted tenga una buena calidad auditiva de lo que escucha y una buena calidad sensorial. Bien, y además empezamos como adherencia al tratamiento a colocar explicaciones de cómo él debe comprender el estado en el que está actualmente, su proceso de rehabilitación, y le ayudamos a poner stickers de colores. Yo le dije, ponga stickers de colores, por ejemplo, en las puntas izquierdas superiores de todas las pantallas que hayan o de todos los rectángulos que hayan en su casa. Entonces, la puerta es un rectángulo, en la punta izquierda ponga un sticker, en el televisor, en el computador, en el celular, en el espejo del baño, en cualquier lado. ¿Para qué? Para que eso le genere una recorderis, pero no del ejercicio, para que le genere un recorderis de sensación, porque lo que busca va a decir, ok, tengo que escuchar, el sticker dice, ok, tengo que sentir la calidad de mi voz, y no, o no sentir que estoy acá, ¿sí? Que esté en un punto clave. Estamos en la primera sesión. Escuchen lo que es la primera sesión. Le cuento de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Listo. 8, Si se dan cuenta, 9, claro, por supuesto que 10. hay disfonía, por supuesto, pero Obviamente si no la es ese escuchamos síntoma. en pro Ahí de la primera evaluación, aquí ya estamos mirando una ronquera y hay algo de calidad. Vamos a ir viendo qué más encontramos. Segunda sesión, en la misma semana. Recuerden que las dos primeras sesiones son en la misma semana. En la segunda sesión que se hizo, también digitopresión intermitente en la laringe afectada, con ese y, haciendo un poquito de pushing. También recuerden que este paciente, cuando vimos al inicio la estroboscopia, tiene una actividad supraglótica compensatoria del lado izquierdo, del lado no paralizado, que le estaba haciendo incluso que hasta eh, el pliegue vocal falso, la banda ventricular, esté generando también aducción a línea media. Entonces también empezamos a hacer esa digitopresión y ese dígito masaje en ambas laringes, en ambas hemilaringes. La ejercitación de musculatura cervical ya con mayores movimientos de retracción, lateralización, protrusión. Recuerde que más para que él ganara confianza en esa sensopercepción que hay a nivel de la musculatura extrínseca de la laringe. Empezamos a realizar ejercicios con apoyo respiratorio para que él también lograra una dosificación de su aire, pero recuerden que lo que siempre les voy a poner en la sesión en este cuadro es la acción, es decir, qué es lo que hace, pero lo que nos interesa en este proceso de intervención desde el concepto metaterapia no es decirle, oiga, vamos a hacer ejercicios de respiración, gimnasia respiratoria por sí solo, a alzar las costillas, a alzar la panza, como lo quieran ustedes denominar, sino que lo llevamos más a una conciencia de cómo él tenía que organizar su aire, porque obviamente tiene un escape, tiene poca resistencia ante poco eh, aéreo se va mucho más fácil y como él desde esa sensación y desde ese control corporal, desde el esquema de su cuerpo, empezaba también a tener un poco más de coordinación fonorrespiratoria. Y ahorita lo van a entrar ustedes a analizar en uno de los audios donde él mismo empieza a generar como autocontrol del aire y se nota. También empezamos a trabajar un poquito más esa sensación de garganta abierta o de descenso laringeo, donde el paciente tuviera esa capacidad de ensanchar y descender la laringe. Recordemos que al descender la laringe estamos también trabajando el tracto vocal, muy importante para cambiar la calidad vocal. Aquí también empezamos a buscar esa estrategia resonancial ideal que no solo nos permitiera desde el aumento del grado de audición de los pliegues vocales mejorar la calidad, sino también desde esa modificación en el tracto vocal para desde la estrategia resonancial, ir también teniendo elementos de estética vocal y que él también percibiera ese cambio. Continuamos con el Laxbox, pero esta vez con la autoayuda de digitopresión. Se le ponía a él un punto específico en donde él con su pulgar le ayudábamos a entender cuál era el punto máximo de la sensación de presión que tenía que tener y él experimentara
una relación auditiva, vocal y de dígito presión. O sea que le hacían las burbujas, echaba su voz y también hacía la dígito presión para él mismo encontrar en qué momento mejoraba la calidad vocal. Fíjense que es un proceso más de automonitoreo y percepción que involucra el trabajo motor, por supuesto que involucra el trabajo motor, pero siempre sin descuidar la sensorialidad. En esta segunda sesión que logramos, trabajamos variabilidad de la práctica desde el principio de aprendizaje sensoriomotor, que él cambiara la cantidad de tiempo, que tuviera estrategias en la realización del ejercicio, siempre generando diálogos estructurados para trabajar ese aspecto desde la metaterapia, haciendo preguntas poderosas. En otra ocasión podríamos estar hablando de metaterapia un poco más amplio y hablar cómo se construyen, por ejemplo, preguntas poderosas. Por ejemplo, en el diplomado vemos un módulo específico de casi 4 horas en donde solamente nos dedicamos a construir preguntas poderosas para que entablemos diálogos estructurados con nuestros pacientes, porque tenemos nosotros como terapeutas no solamente que aprender a enseñar ejercicios, y suena redundante, aprender a enseñar, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros hacemos, pero también tenemos que aprender a cómo construir las instrucciones con nuestros pacientes. Entregar un ejercicio es fácil, decirle a alguien que sople por un tubo a hacer burbujas es sencillo, decirle a alguien que haga ki, o mío, cualquier tipo de ejercicio vocal es fácil, pero lo importante acá es construir una pregunta con un diálogo estructurado que a su vez le genere ese sentido metacognitivo al paciente. Y para eso nosotros como terapeutas también tenemos que formarnos. No nosotros solamente nos formamos en hacer ejercicios, tenemos que formarnos en construir instrucciones de calidad para que a través de esas instrucciones de calidad el paciente entienda, interiorice y transfiera el ejercicio a su vida cotidiana. De lo contrario, no vamos a hacer un ejercicio terapéutico de calidad. Miren lo que logramos con estas estrategias en la segunda sesión, que es en la misma semana. Bueno, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obvio que es ronquera, pero fíjense que hay mayor periodicidad y lo discrimino porque está perdiéndose la atención, está disminuyendo la soplosidad, por supuesto que hay ronquera y hay más calidad vocal. Miren este otro. Este es un detalle de un grupo de amigos que dice así: Alirio, queremos hacernos presentes con este grupo Bien, segunda sesión. Siguiente semana, sesión 3 en la siguiente semana. ¿Qué se hizo acá? Monitoreo. El primer momento siempre de una sesión tiene que ser el monitoreo. Y nosotros, por ejemplo, desde Vocology Center tenemos instaurado nuestro método que el primer inicio tiene que ser monitorizar al paciente. Si usted no sabe cómo le llega al paciente después de una semana de trabajo individual, es como usted estar empezando a trabajar a ciegas. Tiene que cambiar, modificar, modelar, moldear, decirle muy bien está haciendo el ejercicio o si no está haciendo el ejercicio, mire, lo está haciendo mal y la forma de hacerlo es esta. ¿Qué es lo que tiene que modificar? ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué tiene que pensar al momento de hacer el ejercicio? Que recuerde elementos y usted desde ese monitoreo modifique esas características vocales. Es la primera etapa de cualquier proceso de sesión. De lo contrario, usted va a empezar a hacer una sesión a ciegas. Aquí viene una cantidad de ejercicios más relacionados con el aumento de la resistencia glótica, digitopresión controlada, empezamos a hacer gárgaras sonoras intermitentes áfonas. Obviamente, aquí tenemos la claridad y la seguridad de que este paciente no tiene ningún tipo de disfagia, entonces como hacer un gargajeo en donde el paciente está haciendo cambios en el grado de aducción severamente, ¿cierto? Y está controlando toda la musculatura, tanto intrínseca como extrínseca de la laringe. Pasamos a utilizar algunos ejercicios con tracto vocal semiocluido relacionados con el humming. El humming nos ayuda al inicio glótico suave, el ¿cierto? Más para proyección y para colocación de esa voz. En terceras, en quintas. Otro ejercicio con tracto vocal semiocluido que utilizamos fue el white bass. En una investigación que publicamos en Folia Foniátricas Logopédica, utilizando electroglotografía, por ejemplo, determinamos que este white bass genera un aumento de la resistencia glótica durante la realización del ejercicio. Ustedes encuentran ese artículo también ya publicado en Folia Foniátricas Logopédica. Hemos también hecho otras investigaciones
donde nos dice que la fonación con tubos de resonancia también genera variaciones en la resistencia glótica, sensaciones de comodidad, de vibración. Esto también lo tenemos en otro tipo de estudios ya publicados. Variaciones de tono e intensidad con autorregulación visual. Sobre todo aquí había que regular mucho porque el paciente le costaba mucho la percepción auditiva. Para él le daba lo mismo hablar fuerte que medio o que bajo, o hablar en agudo, medio o agravado. Entonces recurrimos a un feedback auditivo con un monitoreo de un vocal pitch monitor en donde el paciente subía y bajaba y podía ver una curva notoria. Bien, y desde ahí conversar espontáneamente. El plan casero, un calentamiento vocal cotidiano, sabemos que los pacientes, por ejemplo, que tienen parálisis de pliegue vocal experimentan una sensación de mejor voz en las horas de la mañana. En el transcurso del día, por la demanda vocal, también van cayendo y van disminuyendo esa calidad vocal, van teniendo mayor esfuerzo, que combine cualquier tipo de secuencia de ejercicios con tracto vocal semicluido como los que presentamos aquí, que haya retroalimentación o realimentación para conversaciones espontáneas con el apoyo de la familia. Aquí entrenamos no solamente auditivamente al paciente, sino que entrenamos auditivamente también a la esposa y al hijo para que durante las conversaciones espontáneas en el almuerzo, durante una charla familiar y demás, la esposa y el hijo también estuvieran como que, oiga, esa no es la calidad de voz que queremos, pilas con ese sonido, está muy agudo, está muy agravado, ojo con la intensidad. Entonces, toda la familia en pro de la sensación y de la calidad vocal de este paciente. Pusimos alarmas en los celulares para recorderis 3 veces al día. Recorderis no de los ejercicios, recorderis de lo que tiene que sentir y de la calidad que tiene que producir y que él tiene que escuchar en su voz. Los principios de aprendizaje sensoriomotor aquí migraron al desarrollo de esa metacognición, es decir, que todo el tiempo él estuviera en pro de escucharse, automonitorearse, percibir una voz fácil, percibir una voz que sea de calidad y en menor tiempo hacer ejercicios, cada ejercicio con mayor calidad. ¿Qué encontramos en esta tercera sesión? Escuchemos. Alirio, queremos hacernos presentes este grupo de amigos para saludarlo, desearle una pronta y Me voy a ir satisfactoria. adelantando porque veo la hora y veo que ya esta es el segundo audio de esta tercera sesión. Don Carlos, ¿cómo le acaba de Aquí yo ir? estoy como en una batuta porque le hago que él llame, por ejemplo, por teléfono y que en una llamada yo estoy ahí como en una batuta dirigiéndolo. Ojo, pila la calidad, súbale, bájele, muévase, perciba, escúchese. Entonces, miren la llamada. Don Carlos, ¿cómo le acaba de ir? ¿Qué más de mí? Hombre, 533 84. Bien, el paciente obviamente en ese tipo de contextos es donde hace la transferencia a su vida real. Bien, sesión 4, es decir, tercera semana, penúltima sesión, penúltima sesión. Igual arrancamos por monitoreo, siempre es clave. Si no hay monitoreo, es como yo arrancar a ciegas. Me paso a técnica Lee Silverman. El método Lee Silverman, recuerden que tiene que ver con aumento del loudness, aumento de la presión, porque cuando aumento la presión también aumento la resistencia glótica. Todos estos elementos tienen una perspectiva y un componente fisiológico. Hablar aquí de Lee Silverman nos tomaría también otras 2 horas, pero la base fundamental de Lee Silverman es aumente la presión, por lo tanto aumente la intensidad y va a aumentar la resistencia glótica. Aquí empezamos a hacer ese tipo de ejercicios, por lo tanto tenía que tener más aumento y más demanda de apoyo respiratorio. Migramos también a full ejercicios con tracto vocal semiocluido, tubos de resonancia, humming, white bass, vibración labial, también hay diferentes artículos que explican todo este tipo de ejercicios que se pueden realizar, variaciones de tono e intensidad con la autorregulación visual que ya hablamos, conversación espontánea a nivel cotidiano y fíjense que aquí migramos al Laxbox, a la terapia con resistencia en el agua, a todo dar. Nos bajamos de 3 centímetros a 5 centímetros y a 10 centímetros, es decir, sabemos que la terapia con resistencia en el agua, mayor profundidad aumenta mayor resistencia glótica. Lo que hicimos en este punto fue irnos con todo para aumentar esa resistencia y mejorar ese grado de deducción y por lo tanto mejorar la calidad vocal. ¿Qué se hizo en esta sesión? Que el plan casero estuviera con Laxbox, con la terapia con resistencia en el agua al azar, que la utilice a libre demanda, que tenga una práctica variada y libre,
que tenga automonitoreo en esas conversaciones espontáneas, y aquí nos fuimos a hacer instrucciones escritas. Yo por lo general hago un contrato, que es un contrato por supuesto simbólico entre el paciente y el terapeuta, en donde lo que decimos, mire, esta es nuestra cuarta y penúltima sesión, nos queda una sola sesión, y es en este tiempo en donde usted tiene que aumentar todo lo que hemos trabajado desde su trabajo independiente. El automonitoreo, la metacognición, que usted se regule auditivamente, que usted regule lo que está sintiendo al producir su voz, que maneje todo lo que hemos trabajado. O sea que aquí la experimentación de mejoría tiene que ser para que él se dé cuenta que ha mejorado. Aquí lo pongo yo a escuchar la voz 1 del primer día que llegó a la valoración versus la voz hoy que va llegando al día. Y miren lo que logró en esta cuarta sesión en 3 semanas. Alirio, queremos hacernos presentes este grupo Opa, perdón. de amigos para saludarlo, desearle una pronta y satisfactoria recuperación. Que el Dios de la vida lo siga bendiciendo con salud abundantemente. ¿Listo? Eso logramos en la cuarta sesión. Álvaro, Pedro, Lida, Ligia, Mireia. ¿Listo? Miremos la calidad vocal en voz sostenida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren cómo él se regula en el aire. Esta es Miren mi ahí. casa. Él mismo se regula. Esta es mi casa. Él solito. Bien. Última sesión. Última sesión. Cuarta semana, es decir, ya para cumplir el mes. Esta cuarta sesión no la hace el terapeuta. Esta cuarta sesión la hace el propio paciente, mostrando lo que tiene que hacer y cómo lo va a seguir haciendo. O sea que nos dedicamos a hacer full monitoreo, hacemos estética vocal, todas las cualidades tímbricas espontáneas para el habla espontánea, perdón, variaciones de tono, intensidad, autorregulación visual, ejercicio, todo lo que él nos quiere mostrar, porque lo que aprovecho en estas sesiones para darle las últimas estrategias de monitoreo. Acá entonces los ejercicios son a libre demanda. La adherencia al tratamiento, mantenga el contrato, haga siempre retroalimentación auditiva, experimentación de mejoría, la motivación. Recordemos que el proceso de aprendizaje tiene que tener sí o sí motivación. De lo contrario, es imposible hacerlo. Bien, apoyo social familiar y por supuesto todos los principios de aprendizaje sensorial. Miren lo que logramos ya en la quinta sesión en donde le dimos de alta a este paciente. ¿Cómo has Esa es una estado? llamada a la nieta. ¿Qué hay de todos esos Y preparativos? yo estoy igual como batuta. Suba, baje, Pues ojo, ahí van. escúchese. Y él está ahí todo el tiempo por teléfono. Pues de viaje. ¿Sí se dan cuenta? Todavía no. O sea, no hay Es posibilidades. importante llevarlo a la vida real. Y la No vida sabe. real de este señor es eso, hablar con la nieta por teléfono, por ejemplo. Si no utiliza su voz con calidad en acciones de su vida real, no me sirve. Eso no me sirve. Bien, ¿qué más logró esto? Oh, gloria inmarcesible. Para los que no son de Colombia, este es el himno nacional de nuestra amada patria. Está cantando el himno nacional. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo Y ahora esto. inmortal. Último con voz sostenida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si se dan cuenta, Sí. pasamos de una voz como esta. Es que yo boto el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos a una voz como esta. 1, 2, 3, 4, 5, Bien. 6. Obviamente que hay algo de ronquera, hay algo de aspereza, hay algo de soplosidad. Por supuesto que lo hay. ¿Y por qué lo hay? Pues es que es una parálisis de pliegue vocal. No va a cambiar. Por más de que generemos la competencia glótica, va a tener dificultades. Bien. ¿Qué logramos entonces a nivel de las evaluaciones post? Pasamos de un tiempo máximo de fonación, de 6
a 10 segundos, de una frecuencia fundamental de 99 a 131 hercios, una intensidad de 54 decibeles a 81 decibeles, una perturbación de la frecuencia jitter en 1.4 a 0.2, muy mínima. Y miren lo interesante del shimmer, una variación de la amplitud entre 15,12% a 1,5 y en la relación armónico ruido de 0.8 a 0.001. Habrían otros parámetros que también, por ejemplo, cuando hacemos análisis acústico, podríamos interpretar como el Cepstrum, diferentes tipos de letas, cocientes, pero por tiempo aquí no, pues no lo voy a mostrar. En la evolución, miren, por ejemplo, cómo están los contornos de frecuencia y de intensidad pre, y cómo están los contornos de frecuencia e intensidad post. Miren el espectro, por ejemplo. Miren un espectro pre donde hay una calidad armónica muy aperiódica versus el post donde hay una calidad armónica y una energía de los formantes mucho más notoria. No solamente se ven los formantes, sino los armónicos también, lo que nos indica cambios en la energía no solamente dada la fuente, sino en el filtro. Miren en el espectrograma cómo solo antes podíamos ver armónicos hasta los 1000 hercios y por eso hacíamos el zoom hasta los 3000, como aquí en la voz post tenemos armónicos incluso que están por encima de los 4000 hercios, lo que nos indica una calidad armónica muy importante. En los espectros promedios a largo plazo, también miren el cambio. Pasamos de una pendiente inicial entre frecuencia y formante 1 que era descendente a una frecuencia ascendente, propio de una voz con mejor calidad. La zona entre los 3000 o 2500 y 4000 hercios tienen una pendiente espectral no tan disminuida. Y pues no voy a entrar en detalles porque, por ejemplo, ver análisis acústico nos tomaría otras 24 horas. Y la zona entre los 5000 y los 8000 hercios, fíjense que disminuye esta calidad de ruido armónico y se vuelve mucho más plana. En la electroglotografía, observen entonces no solamente cómo cambió el cociente de contacto glótico, pasó de 40% de cociente de contacto a 48%, lo que indica que definitivamente la terapia fue efectiva para el cierre glótico, sino que también la forma de la onda quitó ese pico y generó también esta rodilla típica de una voz normal. Hay mayor periodicidad en la onda electroglotográfica, lo que nos indica que tanto la fase de apertura como la fase de cierre y en total la fase abierta están teniendo un mejor equilibrio. Recomendaciones finales, perdón que me fui rápido para alcanzar en el tiempo. Control con el otorrino para que le dé también su proceso diagnóstico por laringología, un control en 3 meses por fonoaudiología para hacer un monitoreo. El paciente no volvió, indica que fue muy bien. Y realización de plan casero a libre demanda. Conclusión, el paciente evidencia mejoría en tiempo máximo de fonación, logra un promedio de 10 segundos con ataque, cuerpo y filatura óptimos. Ocasional diplofonía, por supuesto que sí, porque finalmente va a tener una parálisis del pliegue vocal permanente, pero es un paciente de 69 años. Mejora la calidad, la audibilidad, la naturalidad y el habla espontánea de su voz hablada. Y logra, por supuesto, interacciones comunicativas efectivas con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Bien, sea la oportunidad para recomendarles este y muchos otros temas, lo vemos en el Diplomado de Vocología de Vocology Center. Están abiertas las inscripciones para la 9ª cohorte que arranca en julio. Ahorita está cursando la 8ª que ya empezó en el mes de enero pasado. Se ven diferentes tipos de módulos relacionados con fisiología, fisiopatología, evaluación objetiva de la voz, evaluación objetiva, rehabilitación, habilitación, voz ocupacional, voz transgénero, bueno, una cantidad de módulos. Los que estén interesados pueden entrar ahí a ese link de vocologycenter.com/diplomado en vocología, en donde pueden tener toda la información. Por su atención, muchas gracias. Cualquier duda que tengan también, estos son mis correos de contacto, el de la izquierda, el de aquí de la Ibero y el de la derecha de Vocology Center, en donde también pueden solicitar información. Quedan abiertas entonces las preguntas para que interactuemos un poquito. Muchas gracias, Carlos Alberto, por tu increíble, fantástica, maravillosa conferencia. Bueno, habrás visto en el chat y las reacciones emocionales de la audiencia, que ha superado los 130 personas, con lo cual, felicidades. Genial. Para ser un tema tan específico, ha tenido muchísima, digamos, afluencia de gente, mucho interés. Y ahora, pues, el protagonista es la audiencia. Os animo a hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas.
para tener la oportunidad para que Carlos pueda responderlas. Mientras Claro que se sí. formulan, yo tengo una pregunta que Claro. cuando te escuchaba, pues en cierto modo me surgía, y es, ¿cuál es el papel que tiene la familia en todo el proceso de intervención, ¿no? En toda la terapia? Excelente pregunta, Fermín. El papel es casi que el mismo del paciente, o sea, el protagonista de esta historia. ¿M? Porque todo lo que haga la familia en los formatos cotidianos del paciente involucra que el paciente tenga esa habilidad para desarrollar auditivamente su calidad vocal. O sea que es la familia la que en los formatos del almuerzo, de la cena, de las comidas, de las charlas, de la interacción, está pendiente y va guiándolo y le va ayudando a él también desde la percepción a decirle, oiga, ese tono no está adecuado. O te llamó tu nieta, oye, pilas con esa intensidad porque vas a terminar después de la llamada con fatiga vocal. O durante el almuerzo, ojo con esa tos porque esa tos seca no te ayuda. Acuérdate que el fonoaudiólogo te dijo que esa tos seca te iba a generar más complicación. O sea que la familia, sin dudas, es el protagonista en conjunto con el paciente. De lo contrario, no se logra este tipo de intervenciones. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Creo Un que gusto. tenemos una audiencia un poco vergonzosa. ¿Puedo leer las enhorabuenas del chat? Es así, Claro que tanto sí. Aurora como Laura, felicidades por la ponencia, excelente seminario. Pregunta Aurora, dice, ¿podrían dejar escrito el artículo al que se hizo referencia al inicio? Claro que sí. Claro que sí. Déjenme, lo, lo, se los busco y se los comparto por el chat. Y si quieren me acompañan ustedes mismos a buscarlo, porque es de acceso libre. Ah, bueno, las que quieran tema diplomado, miren, ahí está la página. eh, Pueden encontrar absolutamente toda la información. Ustedes van a colocar aquí Vocología, revista Arete, con tilde la E, y pongan rehabilitación, parálisis. Y si quieren le ponen Calvache y seguramente ahí los va a lanzar el buscador. Es este, rehabilitación vocal temprana de parálisis vocal. Aquí lo pueden descargar. Bien, les voy a compartir el link por el chat de este Zoom. Y si lo quieren colocar después en el YouTube, pues también genial. Con eso todo el que vea la charla ahí lo puede encontrar. En este volumen de vocología que hicimos en alianza Arete y Vocology Center, van a encontrar también no solamente este, sino otros artículos de este volumen específico. Son 14 artículos específicos en vocología en español que tratan diferentes temas de interés para todos nosotros. Excelente. Ya vienen las preguntas que se empiezan a animar. Freddy Ariel pregunta, quisiera saber si la mejoría con este tratamiento va a depender de la persona, si se atiende a tiempo o ya es imposible en casos tardíos. Esa es una excelente pregunta porque hay que tener en cuenta algo y es que las parálisis de pliegue vocal también tienen por sí solas una evolución. Con la laringología, digamos que uno determina más o menos que el proceso terapéutico se haga entre los primeros 6 meses posteriores al inicio de la parálisis de pliegue vocal. Si bien después de los primeros 6 meses es más complicado, se puede realizar, pero obviamente entre más sea tardía la intervención posterior al inicio de la parálisis de pliegue vocal, va a ser más complicado. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque primero, no se va a modificar el patrón de cierre de grado de aducción digamos, de manera motriz. Pero segundo, porque la persona perceptualmente también se va a acostumbrar a esa calidad vocal. Uno a veces ve pacientes de parálisis de pliegue vocal con evoluciones de 2, 3 años, que su percepción auditiva quedó en esta sensación. Y en adelante todo el tiempo quedaron hablando aquí. Y no porque ellos crean que tienen que hablar así, más bien, no porque tengan que hablar así, sino porque ellos creen que es la forma de proteger su voz. Pero con un clic perceptual, usted les dice, baje el tono, cambie el registro y automáticamente la voz empieza a cambiarles. O sea que es un tema también perceptual. Así que entre más pronto, mejor. Entre más tiempo posterior, se van a instaurar procesos sensoriales y motores que cada vez van a ser más difíciles de quitar. ¿Mm?
Excelente, Carlos Alberto. Bueno, otra pregunta, esta vez de Beatriz Vallés, que pregunta, ¿cómo vigilar el riesgo de aumento de tensión o un exceso de presión que genere más trastornos? Excelente pregunta. Están haciendo muy buenas preguntas. Mira, todo va a depender de la presión subglótica. Lo que más nos cambia fisiológicamente y biomecánicamente un cambio en la resistencia y por lo tanto el aumento de la tensión o de la hiperfunción a nivel glótico es el aumento de la presión subglótica. O sea que lo que tú más tienes que controlar en un paciente es qué tanta cantidad de presión utiliza para producir su voz. Pero además, psicoacústicamente, la cantidad de presión subglótica se ve reflejada en la intensidad percibida. O sea que un paciente que habla a altos niveles de intensidad es un paciente que está utilizando alta necesidad de presión subglótica. Por lo tanto, lo que más tú tienes que controlar en cualquier proceso de rehabilitación es el nivel de presión subglótica. ¿Y cómo lo automonitoreas? Con la calidad de percepción de la intensidad. Si el paciente tiene mucho déficit sensorial y no sabe si está hablando fuerte o bajo, bájale un sonómetro en el celular. Cuando tú descargas un sonómetro, el paciente automáticamente puede medir los niveles de SPL o la cantidad de decibeles en las que está hablando típicamente su voz. Una voz hablada estándar debería estar entre los 60 y máximo 80 decibeles. Si el paciente cuando te habla se excede en esa cantidad de decibeles, el exceso de decibeles es el output radiado a nivel de intensidad. Quiere decir que a nivel subglótico esa presión también está teniendo altos pascales para generar esa producción de sonido. O sea que la intensidad como output acústico es directamente proporcional a lo que el paciente invierte a nivel de presión supraglótica y es lo que más tenemos que controlar. Espero haberme hecho entender, Beatriz. Yo creo que sí, muy clarito y gracias por la pregunta, Beatriz, y a ti, Carlos, por la respuesta. Seguimos con las preguntas que se ha animado al público. Ahora, Genial. pregunta Ángel Roberto, dice, ¿esta terapia puede ayudar a una persona que sufre de tabaquismo? ¿En qué sentido? Habría que analizar y si quieres ampliar un poquito más la pregunta, ¿en qué sentido? Porque no sabría que, o sea, si quieres que quitarle el hábito de tabaquismo o el hábito de tabaquismo le genera tos excesiva y lo que tiene es otro tipo de hábito. La pregunta es un poco hacia qué apunta. Si quieres la esclareces y una vez la Sí, esclarezcas, avanzamos. si quiere Ángel, le doy la palabra. No sé, si quiere que levante la voz y yo con mucho gusto le doy la palabra sin ningún tipo de problema. Mientras que se anima a hacer la pregunta eh, oral, pues tengo otra pregunta esta vez. Dice, mi pregunta está en la posibilidad de si el paciente debe seguir a la par tratamiento fisioterapéutico para facilitar los movimientos de los músculos tras la intervención quirúrgica. Genial, genial. Por supuesto que entre más interdisciplinariedad haya en los procesos de intervención que se relacionen con la biomecánica, la parte respiratoria, aerodinámica, acústica, en general, todos los procesos que tengan que ver con la voz, mejor. Por supuesto que nuestro objetivo como logopedas o fonoaudiólogos no va a ser trabajar directamente la musculatura porque no es nuestro oficio, pero si hay apoyo de un fisioterapeuta, un kinesiólogo, como lo llamen en sus países, para apoyar ese tipo de procesos, genial. Desde que haya trabajo interdisciplinar, mucho mejor. Los objetivos del fisioterapeuta o kinesiólogo, por supuesto que van a ser mucho más específicos hacia el área cervical y nos van a favorecer indirectamente a nuestro trabajo de voz. O sea que se puede. Bueno, he dado la palabra a Ángel Roberto, tiene micrófono, si se anima a hacer la pregunta en vivo, pues fenomenal. Si no, pues seguimos con otras preguntas. Ok. Ángel Roberto, ¿quieres formular la pregunta con micrófono? Bueno, creo que no puede. Bueno, pues quedan nada, 2 minutitos. No sé si quieres comentar algo para ir finalizando, Carlos Alberto, sobre la intervención. Claro, yo creo que es clave que hoy en día desde la fonoaudiología, la logopedia y en general, desde la perspectiva de cualquier proceso terapéutico, entendamos que la base de hacer terapia, la base de terapiar a otro, ¿cierto? De guiar a otro, es precisamente eso, guiar, dirigir
y establecer diálogos estructurados cognitivos que lleven al cambio de conciencia. La sensopercepción es el primer escalón para llegar a un nivel alto de conciencia. Si el paciente no genera un desarrollo sensoperceptual, va a ser muy difícil que logre un desarrollo cognitivo y por lo tanto un automonitoreo. Esa es la base de nuestro oficio. En algún momento se perdió el foco y creímos que nuestro oficio era dar ejercicios. El terapeuta, por supuesto que da ejercicios. El terapeuta, por supuesto que enseña cómo realizar los ejercicios. Pero la base fundamental de nuestro oficio es guiar a través de los ejercicios para generar procesos de conciencia en el uso óptimo de algunas habilidades. Eso hace cualquier terapeuta. Y en el campo nosotros propio de la voz, fonoaudiológico, logopédico, pues en torno a los procesos de comunicación y por supuesto en torno a la voz. Así que, o sea que hacer ejercicio per se no nos va a llevar a rehabilitar a un paciente. Utilizar el ejercicio como medio para llegar a niveles de conciencia y optimizar procesos sensoriales y motores es el camino más efectivo. Muy bien. Vamos a acabar con las dos últimas preguntas. Andrea pregunta, ¿en qué momento se debe realizar consulta al especialista de la voz o con qué sintomatología que no sea disfonía? Mira, disfonía se entiende como cualquier pérdida o alteración de cualquiera de las cualidades del sonido en nuestra voz. O sea, si cambias el tono, si cambias la intensidad, si cambias la calidad vocal, si tienes aire, ese tipo de elementos nos tiene que dar una alerta para visitar a un experto en voz, en este caso al fonoaudiólogo o al logopeda que esté especializado en voz. Em, Siempre cualquier tipo de alteración, digamos que sea manifiesta en la calidad del sonido, nos indica que hay algo en la voz. A veces nosotros, por ejemplo, vamos a un concierto y después del concierto que gritamos, cantamos, al otro día quedamos roncos y puede que en 2 días pase esa ronquera, pero de pronto después de 5 días decimos, oiga, no me pasa y la ronquera persiste y ahora el tono está grabado y ahora aumentó la soplosidad y ahora no puedo hacer tonos agudos y ahora siento una sensación de cuerpo extraño. Ok, ahí está pasando algo. Son síntomas de alerta. Siempre que hayan síntomas de alerta, lo mejor es visitar con un especialista en el campo de la voz. Excelente. Ahora sí, la última pregunta, y como no, va a ser de Ángel Roberto, que sí que ya ha dado señal de vida y ha hecho una pregunta más clara al cual le agradezco mucho, ¿no? Él dice Ángel Roberto que el caso sería alguien que fuma mucho y que en ocasiones se le va la voz y que quiere, perdón, quiere gritar y no puede, se le va la voz. Y la idea es si se le puede corregir con la cátedra de hoy, ¿no? Con lo que has explicado a nivel terapéutico o si es directamente que se quita el tabaco y ya está, ¿no? Claro que sí. Mira, habitualmente las personas que sufren de una patología vocal consecuente del exceso de tabaquismo tienen una patología que se conoce como el edema de Renke. El pliegue vocal es un músculo, el tiroaritenoideo, cubierto por unas capas. Estas capas tienen un espacio que se conoce como el espacio de Renke. En hábitos de tabaquismo excesivo, lo que pasa es que en ese tejido del pliegue vocal se inflama y esa inflamación de ese tejido que se llama espacio de Renke se conoce como edema de Renke y genera puntualmente un embombamiento del pliegue vocal, lo cual acústicamente se va a ver reflejado en voces que son acá supremamente fritas, roncas, porque hablan todo el tiempo en esta sensación. Entonces, por supuesto que si el hábito de tabaquismo es excesivo y ya generó cambios en la histología del pliegue vocal, pues hay que generar no solamente una visita con el fonoaudiólogo, sino con un laringólogo. Lo primero que hay que hacer es una estroboscopia laringia para saber cómo está la estructura y después de ello determinar si es necesario el camino quirúrgico o el camino de la rehabilitación con elementos como los que hemos visto el día de hoy. Muy bien, ya sí la última, porque al final se han animado y aquí estaremos toda la tarde. Súper. Creo que cuando esto está bien, ha sido una conferencia maravillosa. La última pregunta es, la formula Adrián, dice, en caso de una persona que sufre de la tiroides y que fue operado, ¿le puede Genial. ayudar a un proceso de intervención? Sí, miren, habitualmente cuando hay procesos de postiroidectomía, las tiroidectomías, si bien no afectan directamente el pliegue vocal, el problema de las tiroidectomías es que al generar al sacar la glándula tiroides, se puede lastimar
uno de los nervios laringeos. Está el nervio laringeo recurrente, que ataca directamente o inerva directamente a la laringe, y el laringeo superior, que también tiene el músculo, el cricotiroideo de la laringe. O sea que cuando hay una tiroidectomía, ese tocar, así sea ínfimamente, el nervio laringeo recurrente va a afectar algún tipo de activación muscular y por lo tanto puede que genere parálisis de pliegue vocal. Habitualmente una tiroidectomía total en los inicios de ese postquirúrgico terminan en una parálisis de pliegue vocal y muchos de los elementos que están acá tienen que relacionarse también en la rehabilitación con ella. O sea que si bien la tiroidectomía no tiene nada que ver con la tiroides propiamente el cartílago que cubre internamente a los pliegues vocales, sino la glándula, sí en procedimientos quirúrgicos de tiroidectomía se pueden afectar la inervación y por lo tanto la activación muscular y ahí es donde se nos genera esa falla. Bien, y ya para cerrar, les dejo ahí en el chat el link y los arrobas y lo demás que quieran consultar en caso de que tengan algunas dudas, preguntas, inquietudes, pues de mil amores nosotros encantados. Agradecerle al doctor Fermín, a Yura, a todo el equipo del Instituto Raymond Gaja por la invitación. Nosotros desde el programa de fonoaudiología de aquí de la Corporación Universitaria Iberoamericana, encantados también de apoyar, de hacer este tipo de alianzas, de conocernos, de traspasar el océano y acercarnos en este tipo de actividades. Y por supuesto también desde Vocology Center, institución que dirijo, lo que necesiten con todo gusto. Pues muchas gracias a ti, Carlos Alberto, tanto a ti como a la Ibero del Grupo Planeta. Muchas gracias por formar parte de esta red, ¿no? y esta vinculación tan importante para avanzar en el desarrollo científico y profesional de las personas que nos importan, ¿no? Que son los fonoaudiólogos, los logopedas, tanto en España como en Colombia como en Latinoamérica. Y ya con esto pues vamos a ir acabando y esperemos tenerte muy pronto otra vez por aquí, porque ha sido de verdad un auténtico placer. A la gente le ha encantado y a mí también. Así que te mando Muchas un gracias. fuerte abrazo y al resto de la audiencia pues también agradecidos. Les recomiendo y les sugiero que se inscriban a la siguiente sesión que va a ser también de temas logopédicos, de fonoaudiología, que va a ser el próximo 11 de marzo con título El fonoaudiólogo en la educación de la persona sorda. Así que nos vemos ese día. Ya Yura ha compartido a través del chat el enlace para que se puedan registrar. Y nada, pues lo dicho, hasta aquí la retransmisión de hoy y un gusto, un placer, un abrazo enorme a todos los que nos han seguido y también a ti, Carlos Alberto. Hasta la Gracias próxima. a ustedes. Bendiciones, hasta luego.